con el don de, nos vamos a quedar con el don de milagro. Muy bien, para entrar al don de milagro, vamos a la raíz, poder. Vamos a ver lo que bíblicamente significa poder, porque muchas veces nosotros utilizamos incluso los lemas de los grandes encuentros, de las grandes actividades que hay, el poder de Dios, el poder de la resurrección. Utilizamos mucho la palabra poder. Si estos son los dones de poder, muy bien, vamos a rebuscar lo que es la palabra poder. Mire lo que dice, el poder de Dios es la habilidad de ejercer su realeza. Sencillo, la habilidad de ejercer su realeza, su autoridad. Ese es el poder de Dios. Cuando estamos hablando de poder de Dios, nosotros estamos hablando de esa habilidad que tiene Dios de su realeza, de ejercerla sobre todo lo que ha creado, de la autoridad que Él tiene sobre toda su creación. Y podemos encontrar esta grandeza en el Salmo 62, versículo 12b. Salmo 62, versículo 12b, mire lo que dice, sencillamente dice, que Dios, que de Dios es la fuerza y el poder. Salmo 62, versículo 12b. De Dios es la fuerza y el poder. Es esta habilidad de ejercer su realeza, es la autoridad que tiene Dios sobre todo lo creado. Ahora, este poder Dios lo concede en parte a las personas, al ser humano, al hombre. Dios concede parte de este poder, de esta autoridad a los hombres. Y es por eso que en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre la naturaleza, sobre las plantas, sobre los animales, sobre los peces del mar, sobre todo lo que existe. Entonces, el poder de Dios, la autoridad, Dios la puede otorgar en parte a las personas, al ser humano. Y lo vemos eso en el versículo del Génesis 1:26. Pero también el poder de Dios o su autoridad interviene directamente, activamente en los asuntos de su pueblo. Dios puede otorgar su autoridad a las personas o Dios puede actuar directamente, activamente sobre su creación. Esa es la grandeza de Dios. Tanto confía Dios en nosotros que su poder nos los otorga. Nos otorga su poder, pero también Él en su inmensa libertad, en su inmensa grandeza y en su inmensa realeza, Él tiene la autoridad de actuar directamente, de intervenir en la historia de la humanidad. Y esto nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 6. Tu diestra Yahvé, de tremendo poder, tu diestra Yahvé aplasta al enemigo. Dios actuando directamente contra el enemigo del pueblo de Dios. Dios actuando directamente o Dios dando parte de su poder a la humanidad. Muy bien. Ahora, avancemos con el poder de Dios, con este término que lo usamos mucho, que es poder. En hebreo, en el Antiguo Testamento, los nombres hebreos que se aplican a Dios revelan su poder, o sea, nos van aclarando cómo Dios actúa en la humanidad. Los nombres hebreos que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento nos revelan, nos aclaran cómo Dios actúa en la humanidad, cómo el poder de Dios se manifiesta. Y mire, uno de esos nombres son el fuerte de Jacob. Ya estamos hablando de poder, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de fuerza. El fuerte de Jacob está en Génesis, capítulo 49, versículo 24. Génesis capítulo 49, versículo 24. El otro nombre que se le da a Dios también es el fuerte de Israel, o el canto famoso que es antiguo, el poderoso de Israel, que lo hemos cantado bastante, el fuerte o el poderoso Israel, que lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 24. Isaías capítulo 1, versículo 24, encontramos este nombre en el Antiguo Testamento, el fuerte o el poderoso de Israel. Otro nombre que muestra, que nos revela cómo actúa el poder de Dios en la humanidad, es el Shaddai. Recuerde que la palabra, el tetragrama, el Yahvé que nosotros pronunciamos en la Biblia, era impronunciable para los judíos. Ellos no lo pronunciaban, era incluso como un pecado para ellos. Una persona podía ser apedreada por haber dicho Yahvé.
no podían nombrar. Así que uno de los nombres que se le da es Shaddai, otro nombre que se le da es Elohim, y los nombres que terminan en él, no como adjetivo, sino como unión del nombre, como una composición del nombre que termina en él. Por eso es que encontramos la palabra Goel. ¿Quién era el Goel? Era el Salvador, aquel que rescataba a las personas que quedaban totalmente desprotegidas, que eran los huérfanos, las viudas, los enfermos, los pobres y los extranjeros. Ahí nosotros ya vamos viendo cómo se manifiesta el poder de Dios. Si el don de milagro es parte de este grupo de los dones de poder, el poder de Dios se manifiesta de estas formas, mostrándonos que el actuar de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la autoridad de Dios, se mueven por puro amor a su creación. Esto es precioso. Todo lo que yo digo cuando digo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la gracia, estoy hablando de la grandeza del amor de Dios hacia su creación. No es otra cosa, no es el poder de este mundo, no es el poder de los gobernantes, no es el poder de los hombres, no es el poder de los poderosos, no. Es el amor de Dios, el poder de Dios. Cuando yo digo poder de Dios, estoy hablando de lo más puro y más bello de su amor sobre su creación. Eso en el Antiguo Testamento, esos son los nombres. Los nombres que terminan en él los encontramos en el libro de Génesis 33, versículo 20. Génesis 33, versículo 20. Ahora, en el Nuevo Testamento, para hablar del poder de Dios se utilizan otros términos, porque aquí cambia, ya se utiliza más el griego, ya no se utiliza el hebreo como en el Antiguo Testamento. Y son dos palabras claves que se utilizan en el Nuevo Testamento, que son la palabra dinamis y exousia. Dinamis con Y la primera, exousia con S. Exousia. Estos son los dos términos para hablar del poder de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Exousia significa autoridad derivada o conferida. Es la delegación de la autoridad de Dios. Dios confiere, Dios otorga su poder. Es la autoridad de Dios conferida. Garantía o derecho de hacer algo. Garantía o derecho de hacer algo. Esto nosotros lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27. Esta palabra exousia es E-X-O-U-S-I-A, exousia, así como se pronuncia. Esta la encontramos entonces en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27. Y es ahí cuando vienen estos maestros de la ley y comienzan a criticar a Jesús y le dicen, ¿con qué derecho hace todas estas cosas? Recuerde que estaban sucediendo muchos milagros. En Jesucristo, Dios le ha otorgado el poder, Dios le ha delegado el poder, la autoridad. ¿Y Cristo qué es lo que hace? Jesús hace milagros, hace exorcismo, hace liberaciones. Y los maestros de la ley, que son los que dominan todos los términos de la ley, dominan a los profetas y dominan todo lo que era el Pentateuco, venían, sí, así muy bien, exousia, así como lo están escribiendo en la pantalla, muy bien. Si hay alguna pregunta, no se preocupen, podemos frenarnos para aclarar alguna cosa que ustedes no lo estén captando. Así que con confianza me frenan y vamos aclarando. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Estos maestros de la ley que eran dominadores de las escrituras, recuerden, la ley y los profetas era lo máximo, el Pentateuco, la ley y los profetas, ellos lo dominaban. Hasta ahora, una de las prácticas que tienen los judíos, y eso es interesante, que sería hermoso que nosotros los católicos podamos dominar así, aunque sea un solo evangelio. Yo me acuso en primer lugar de dominarlo alguna vez, algún evangelio así de memoria. El fundador de mi orden, Santo Domingo de Guzmán, se sabía de memoria el evangelio de San Mateo. Lo dominaba, lo sabía de memoria.
Yo me acuso de no saber, pues tengo memoria de pato, querido hermano, así que me disculpan. Mi memoria de pato no me permite eso. Los judíos hasta ahora tienen una práctica interesante. Ustedes saben lo que es el ambón, donde se proclama la palabra de Dios. Ellos tienen como unos ambones así, que hay una persona acá y otra persona acá, que están cara a cara. Y como una de las pruebas de conocer las escrituras es que ellos se ponen cara a cara y comienzan ellos a nombrar desde el Génesis de memoria. En el principio, sí, pero rápido, sin parar. Este es el de memoria, van diciendo todo el libro del Génesis, cara a cara uno al otro. Termina el libro del Génesis y luego pasan al Éxodo hasta que alguno de los dos falle. Imagínense la memoria, cómo tienen grabadas las escrituras hasta el punto que hacen competencia de quién domina mejor las escrituras. Imagínense, yo quisiera tener esa memoria, yo quisiera tener esa capacidad. Dice que Santo Tomás de Aquino tenía esa capacidad. Él cuando estaba escribiendo, él iba escribiendo y detallando la Biblia por la memoria de lo que había leído, y después de terminar una frase en la que hacía referencia a un versículo, ponía el versículo. Por eso es que en muchos de sus libros hay fallas y errores de los versículos, del capítulo no, pero sí de los versículos, porque él sabía de memoria. Imagínense la mente de Santo Tomás de Aquino. Querido hermano, después de casi 600 años a Santo Tomás de Aquino lo están recuperando en la iglesia. Y Santo Tomás de Aquino, uno de los mejores maestros sobre todo lo que es angelología, o sea, un exorcista que no conoce a Santo Tomás de Aquino es un charlatán. Por eso es que están apareciendo muchos errores con el tema del exorcismo. Uno que hace liberación y no conoce a Santo Tomás de Aquino es un charlatán. Por eso es que van metiendo nueva era a las cosas de los temas de liberación en la renovación carismática. Santo Tomás de Aquino se sabía tanto de memoria que mientras él iba escribiendo y aclarando los temas de la fe, él ponía los capítulos y los versículos de memoria. Por eso es que en la Suma Teológica van a ver que hay versículos que no están correctos. Son versículos, te avanza un poco más y es el versículo correcto así. Entonces los judíos hacían eso. Hasta ahora lo siguen haciendo. Se ponían cara a cara y iban proclamando todo desde el Génesis hasta Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta que uno de los dos fallara. Así que cuando un maestro de la ley venía a cuestionar a Jesucristo, donde estaba una máxima autoridad en el conocimiento de la palabra, venía a cuestionar a Jesucristo y le decía, ¿por qué haces eso? ¿En nombre de quién lo hace? ¿Con la autoridad de quién lo hace? Ahí estaba confirmando que el poder de Dios había sido dado a Cristo. ¿Y qué es lo primero que hace Cristo? Sanar, liberar. Acude a aquellos que son los rechazados de la sociedad. Y recuerden, los enfermos eran parte de los rechazados de la sociedad. La enfermedad era una maldición. Hasta ahora muchos siguen creyendo eso. Cuando alguien se pone enfermo, dice, ¿qué habrá hecho ese hermanito? ¿Qué habrá hecho esa hermanita? Son conceptos esos muy antiguos. Cuando a alguien le va mal o quebra su empresa, hay gente que dice, ¿qué habrá hecho ese hermanito? Mire, son conceptos muy antiguos, así que la enfermedad era parte de aquellos que eran excluidos de la sociedad. Muy bien, avancemos porque si no me quedo solamente en esa parte. Esa era la palabra exousia que la encontramos en Mateo 21, 23, 27. ¿Con qué derechos haces todas estas cosas? Y Jesús le responde, Juan bautizaba porque Dios lo había inspirado o porque él mismo se había dado la autoridad. Y ellos se reúnen, discuten y dicen, si decimos que era de Dios, él nos va a atacar porque no le creemos. Así que dijeron, no sabemos. Así que Jesucristo le responde, yo tampoco sé, tampoco le respondo. Era demostrando la autoridad que había recibido del Padre. Vamos ahora a la segunda palabra del Nuevo Testamento, que es dinamit. La palabra dinamit significa habilidad o energía en el creyente. Mire, habilidad o energía en el creyente. Una palabra dinamit, ahí viene la palabra dinámico. Habilidad o energía en el creyente. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 16. La palabra dinamit la encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 16. Acción poderosa, que también es el significado de dinamit. Acción poderosa lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 22. O espíritu poderoso lo encontramos en Romanos
capítulo 8, versículo 38. Entonces, retomando, dinamit, habilidad o energía en el creyente, está en Efesios 3:16. Como acción poderosa, está en Hechos 2:22. O como espíritu poderoso, Romanos 8:38. Estos son los significados de los términos del poder de Dios. Así se escribe poder de Dios en el Nuevo Testamento, y esa es la forma de actuar de Cristo por lo que ha sido entregado a través de su Padre. Muy bien. Jesús actúa por el poder que recibió de su Padre. Perdona los pecados, sana, libera. Y Jesús confiere también ese poder, así como el Padre le confiere a él ese poder, como el Padre le confirió esa autoridad, él también confiere ese poder a sus discípulos. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 6. Mateo capítulo 9, versículo 6. Dios le ha dado esta autoridad al Hijo. Dios le ha conferido esta autoridad al Hijo. Y en Mateo 10:1 encontramos cómo el Hijo les confiere esta autoridad a sus discípulos. Les da esta autoridad a sus discípulos para que ellos sigan extendiendo el mensaje del reino. Muy bien, te sigue confirmando lo que hablamos desde el inicio. Dios puede actuar directamente, Dios puede intervenir en la historia de la humanidad directamente y de forma activa, pero también puede delegar su poder, de dar parte de esa autoridad y de ese poder al ser humano, a la humanidad, al hombre, a la mujer. Él puede delegar, y lo vemos en todos estos versículos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y todas las palabras o conceptos que se da al poder de Dios. Recuerde, y de nuevo, machaco, no sé si ustedes tienen esa misma palabra o remarco. Todo lo que se dice cuando estamos pronunciando la palabra poder, poder de Dios, poder del Espíritu Santo, todo se basa en el amor que Dios tiene por su creación, en el amor que Dios tiene por su creación. No es como los conceptos de los poderes humanos. Muy bien, eso es hablar del poder de Dios. Ya hemos ido a la raíz. El don de milagro pertenece a los dones de poder. Ya hemos hablado de poder. Ahora vamos a hablar de lo que es el milagro. Ya ustedes seguramente les han remarcado y remarcado lo que significa don. No voy a entrar en eso para no alargarlo y no cansarlo. Así que voy a tomar estos dos términos, poder y milagro. Ahora vamos a ver lo que es un milagro. Para entender el don de milagro, tenemos que ir a las raíces. Ya hemos hablado del poder. Muy bien, ahora vamos a hablar del don, del milagro, perdón. Milagro, cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Milagro, ¿qué es un milagro? Cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Aquí tenemos que frenar un poquito con la palabra milagro, porque por lo general nosotros de forma inmediata ya estamos como en automático. Les voy a volver a dictar para los que no. Milagro significa cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a la fuerza humana. Aquí frenamos. Aquí vamos a ampliar más lo que es la perspectiva de la palabra milagro. A nosotros automáticamente, cuando nos hablan de milagro, rápidamente nosotros lo unimos a la palabra sanación. No, el milagro es algo mucho más amplio, ya que la sanación es específicamente en las personas. Es específicamente en las personas. Son testimonios muy pequeños de gente que oró por su gato, por su perro, por su caballo, porque estaban mal y también se sanaron. Esos son testimonios muy pequeños, pero sobre todo, cuando hablamos de sanación, estamos hablando cuando pedimos por una persona en específico. El milagro es mucho más amplio. Es la manifestación del amor de Dios. Es la manifestación del poder de Dios en toda la creación. En toda la creación. ¿Qué significa? No solamente está el ser humano, no solamente está el hombre y la mujer, está también la naturaleza, está el clima, las lluvias, los mares, los ríos.
todo lo que sucede. El milagro, un acto milagroso, es algo que Dios está moviendo en toda la creación, en distintos aspectos de la creación. Por eso es que es el poder divino que es superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Ahí nosotros ampliamos la visión de la palabra milagro y vamos viendo cómo en el Antiguo Testamento una intervención milagrosa de Dios en la naturaleza o en la historia de Israel muestra su gloria y su santidad, muestra su mano creadora. Mire, el milagro lo único que nos demuestra no es el capricho de un Dios que comienza a lanzar piedra para destruir Sodoma y Gomorra y comienza a lanzar fuego. No tengamos esa imagen caprichosa. No, el milagro es la intervención de Dios en su creación para mostrar cómo es su poder y cómo su poder quiere ordenar todo lo que existe, cómo su poder quiere ordenar todo lo que existe, poner en su lugar, hacer que las cosas caminen bien para que se extienda su amor a todo lo que hay. Es por eso que ahí entramos a esa gran pregunta que mucha gente se hace por no conocer la palabra poder de Dios. Si Dios es tan poderoso, y esto lo van a escuchar los jóvenes, los adolescentes, lo andan repitiendo en las redes y andan opinando, van a escuchar ustedes muy común, si Dios es tan poderoso, si Dios es tan bueno, si Dios es un Dios de bondad, ¿por qué tanta gente en África muere de hambre? Mire, eso es malinterpretar la palabra poder de Dios. Eso es malentender el amor de Dios. Póngase a pensar, ¿por qué? Si Dios es un Dios todopoderoso o Dios es un Dios de amor que quiere el bien para todos, ¿por qué tanta gente se muere de hambre? Ahí nosotros vamos a descubrir este concepto del milagro y por qué es tan importante entenderlo. Recuerde que Dios es amor y todo lo que hace por su poder es por amor a la humanidad. Pero por amor a la humanidad también nos ha dado la capacidad a nosotros de ser libres. Nosotros somos libres porque Dios nos ha dado esa capacidad al ser imagen y semejanza de Él. Nos dio el mejor regalo que nosotros podíamos recibir. El mejor regalo es la libertad de decidir lo bueno o lo malo. Así de libres somos. Tenemos esta capacidad, este regalo de Dios de decidir por lo bueno o por lo malo. El famoso libre albedrío. Así que cuando una persona viene y lo cuestiona y le dice, ¿cómo que tu Dios me ama? ¿Cómo que tu Dios ama a la humanidad? ¿Cómo que tu Dios quiere hacer? ¿Cómo que tu Dios, cómo que tu Dios quiere hacer el bien a toda su creación? Pero la gente en África se anda muriendo. En primer lugar, yo le digo, disculpe, mi hija, mi hijo, ¿usted ha ido a África alguna vez? La mayoría tienen 14, 15 años, nunca han ido a África. Así que ni conocen cuál es la realidad de África, ni conocen cómo llegar a África. Así que desde ahí ya cometen un gran error. Muy bien, les digo. Usted sabe lo que sucede en África. Ustedes saben que África es uno de los países donde más donaciones de dinero llega, donde más donaciones de alimento llega. No existe otro país que reciba tantas donaciones como recibe África. Podría ser el país más rico del mundo de tantas donaciones económicas y de alimentos que recibe. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano en su libre albedrío, en su egoísmo, y es parte de nuestra libertad, ese dinero nunca llega hasta las comunidades que lo necesitan. Esos alimentos nunca llegan hasta las tribus que los necesitan. Todo se lo agarra el gobierno y se lo reparte. Así que si la gente muere en África, no es por Dios de amor que no nos ama, es por el egoísmo humano que no entiende lo que es el poder de Dios. El poder de Dios es el amor y el amor nos ha dado la libertad. Si no nos amáramos, seríamos títeres que cada vez que Dios quiere nos sacudiría y nos pondría a hacer cualquier tontería. Y esto lo enseña muy bien Fray Nelson porque él hace la visión entre el Dios griego y el Dios hebreo, el Dios en el que nosotros creemos. La visión del Dios griego, ustedes que han visto alguna de esas películas que son, que se relacionan con los griegos, ustedes han visto que los dioses griegos por lo general son caprichosos. Se enojan con alguien y lo sacan de su ciudad y van y lo meten a un calabozo. Como está el mito de Prometeo. ¿Qué pasó con Prometeo? Le robó el fuego a Zeus y Zeus
se enojó con Prometeo y eternamente lo hizo que suba una roca, y cada vez que llegaba a la cumbre tenía la roca que bajar y volverla a subir. Ese era su castigo eterno. Prometeo por haber robado el fuego aseo. Esa es la visión de los dioses griegos y que muchas veces los filósofos la aplican, y por eso es que atacan al Dios que nosotros creemos, al Yahvé que nosotros creemos, pero ellos los atacan desde la visión filosófica griega. Y es por eso que muchas veces nosotros no sabemos cómo responderle, porque creemos que están hablando del Dios del que nosotros creemos. No, ese es el Dios griego, el Dios caprichoso que cuando tenía ganas decía, muy bien, me voy a la tierra y creo que hay una muchacha bonita, voy a tener un hijo con esa muchacha y de luego a mi hijo lo voy a llevar al Olimpo. No, y hasta incluso han querido relacionar eso con María. Mire, pónganse a pensar. Han querido relacionar esos caprichos de los dioses griegos que tenían hijos como Aquiles o tenían hijos como otros y que venían a la tierra a tener hijos y decían, lo mismo pasó con María. No, es totalmente distinto lo que pasa con María, porque los dioses griegos actúan por capricho, sin darle libertad a la humanidad, porque ellos venían, abusaban de los seres humanos, tenían hijos. En cambio, María, para ser la madre del Salvador, está la gran pregunta, si es que ella quería ser la madre del Verbo. ¿Y qué es lo que dice María? Hágase en mí. Ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios reflejado en María, porque le pide permiso. Dios le pide permiso a María. Dios respeta la libertad de María. Esa es la gran diferencia. Dios nos ha dado esta libertad de decidir lo bueno o lo malo. Si el mundo está mal, es porque el hombre egoísta sigue decidiendo por lo malo, olvidándose de los demás. Así que ahí nosotros vamos descubriendo por qué los milagros se van dando en la humanidad. No es un irrespeto a la libertad del hombre. Por el contrario, es la capacidad del amor de Dios que tiene para demostrarnos que quiere nuestro bien, pero con nuestro permiso. Nunca fuera de nuestra libertad. Avancemos. En el Antiguo Testamento, la intervención de Dios en la naturaleza y en la historia de Israel revela su gloria y su santidad, su mano creadora. Éxodo capítulo 7, versículo 3. Éxodo capítulo 7, versículo 3. Revela su gloria, su santidad y su mano creadora. Éxodo capítulo 7, versículo 3. Los milagros en el Antiguo Testamento revelan la gloria de Dios, la santidad de Dios y la mano creadora de Dios. También en el Antiguo Testamento vamos a encontrar algo que hasta ahora se da. Dan credibilidad al actuar del profeta, a la misión profética. El profeta no solamente daba una palabra de las cosas que iban a suceder, sino que para confirmar que era palabra de Dios, Dios le permitía, le otorgaba que sucedan milagros. Y ahí nosotros podemos ver muchísimos ejemplos de los profetas cuando luchan con los profetas de Baal y ellos claman fuego y se cortaban, entraban en éxtasis y el fuego nunca cayó del cielo. En cambio, el profeta dice, echen agua, echen más agua. El agua caía a borbotones, eso estaba inundado de agua. Clamó al Dios todopoderoso, al único Dios, y el fuego cayó y todos se dieron cuenta que era el único Dios verdadero. Mire la grandeza. El profeta es acreditado por Dios por medio de los milagros. El profeta. Y ahí también resolvemos otra gran pregunta que muchos sacerdotes no les gusta aceptar porque piensan que diciendo no, ya con eso se solucionó el problema. Ahí se resuelve otra gran pregunta. Así como los profetas hicieron muchos milagros, también lo hicieron los magos y los encantadores. Así que cuando alguien le pregunta, ¿un mago, un encantador, un hechicero, un brujo puede hacer un milagro? Muchos sacerdotes le van a decir no, pero bíblicamente nosotros vamos a la Biblia y la Biblia nos muestra que sí. Un claro ejemplo, nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 7, versículo 12 y versículo 22. Vamos a encontrar el momento en que Moisés va y se presenta a Faraón, y cuando se presenta a Faraón, su bastón se convierte en una serpiente. Y luego Faraón dice, mis magos pueden hacer lo mismo. Y ellos también convierten sus bastones en serpientes.
Aquí nosotros encontramos algo que es muy real y que está pasando mucho en la iglesia. ¿Por qué? Hay gente que dice, Dios no me hizo el milagro. Dios no quiso hacerme el milagro. Dios no le interesó que yo esté sufriendo y es por eso que fui donde el brujo. Es por eso que fui donde la mujer que me recomendaron que ya mucha gente se está curando de cáncer. Así que fui donde ella. Y uno dice, claro, es verdad, puede hacer un milagro. Pero no lo hace en nombre de Dios, no lo hace en nombre de Jesucristo, ni en nombre del amor. ¿Por qué? Porque en primer lugar los brujos cobran. Jesucristo se entregó gratis por nosotros. Desde ahí ya es un signo totalmente contrario al amor de Dios. Los brujos cobran. En segundo lugar, sí suceden los milagros. Y este testimonio que les voy a contar sucedió acá en Bolivia, justo en el lugar donde yo estoy trabajando. Yo estaba, las anteriores intervenciones que tuve, las tuve en Cochabamba, porque Cochabamba es otra ciudad que es el centro de Bolivia. Yo viví 14 años. Ahora esta intervención la hago en una ciudad que es la más grande de Bolivia, se llama Santa Cruz. Aquí en el lugar donde yo estoy se llama La Mansión, porque aquí la renovación carismática comenzó con dos hombres santos, el padre Crisóstomo y el padre Daniel, que tuvieron esta experiencia con el Espíritu Santo, hombres muy sabios, dominaban a Santo Tomás, defendieron la renovación carismática solo con el estudio de Santo Tomás. Dice que se está cortando la transmisión. ¿Pueden confirmar que es a todo o es solamente la persona que tal vez su internet? ¿Está bien para todos? Muy bien. Entonces algunas personas que está mal su internet. Queridos hermanos, y mire lo que pasó. Estos hombres reciben la experiencia del Espíritu Santo y se llenan de unos dones, de unos carismas preciosos. El padre Crisóstomo tenía los mismos dones del padre Pío. Él escuchaba con claridad a Dios, ya sea en oración personal u orando por los demás. Él escuchaba a Dios cosas tan claras que luego se cumplían. Y mire lo que pasó con ellos. Estaban en una celebración y en plena celebración se escucha como si algo se hubiera quebrado. ¡Crack! Y se escucha el llanto de una mujer, como algo que se quebró. Cuando algo es duro, que se quebra, se escucha. Y se escucha el llanto de una mujer. El padre Cris siguió la celebración, termina la celebración y la gente se le acercaba y esta mujer llorando viene cojeando. Y le dice, padre, Dios no me ama, Dios no me ama. Y le dice, ¿por qué? Porque mi pierna se volvió a achicar. Dios le revela al padre Cris lo que había sucedido y le dice, tú fuiste donde un brujo a que te haga un ritual sobre tu pierna y tu pierna efectivamente creció. Pero la obra de Satanás a través de ese brujo estaba haciendo que se te pudran las dos piernas. Se les estaba pudriendo las dos piernas. El amor de Dios en la Santa Eucaristía que celebraban estos dos grandes santos hizo que su pierna se achique y sonó como si se hubiera quebrado la pierna. Sonó como si se hubiera quebrado la pierna, pero con eso salvó las dos piernas. Pero no quedó ahí la historia. Los padres oraron por esta mujer y de nuevo sonó crack. Se alargó la pierna y se igualó. No solo le salvaron la pierna, sino que Dios hizo un milagro en el cual las piernas se igualaron, quedaron del mismo tamaño. Muchos testimonios como eso y testimonios mucho más grandes sucedieron acá y siguen sucediendo acá en este lugar donde les estoy transmitiendo esto. ¿Por qué? Los hechiceros pueden hacer milagros. El problema es que no lo hacen en nombre de Dios. Y recuerde que Satanás cobra caro. No solamente el brujo, Satanás cobra caro. Si el brujo ya te sacó todo tu dinero, Satanás te va a sacar la vida. Así que, querido hermano, cuando alguien le diga, los brujos, claro que lo pueden hacer, es bíblico. Se lo he dado el versículo en eso. Claro que lo pueden hacer. Y es por eso que necesitamos tanto que los dones como los de poder se manifiesten en la iglesia, en las personas, para que no sean engañadas, ni sus vidas sean dañadas por participar en cosas como estos brujos. Avancemos. Si hay preguntas, pueden hacerlas en el momento que quieran. Muy bien, los profetas son acreditados por los milagros, pero también los brujos, los hechiceros, los encantadores, los magos también pueden hacer milagros. Lo hemos visto en el libro de cuando Moisés va y se presenta en el Éxodo delante de Faraón. En el Nuevo Testamento, las palabras que se utilizan para hablar de milagros son la palabra maravilla.
¿Por qué? Porque muchos quedaran asombrados. Muchos quedaban asombrados. Así que un sinónimo que se utiliza de los milagros en el Nuevo Testamento son maravillas, las maravillas de Dios, las maravillas de Dios, porque quedaban estupefactos, quedaban asombrados. Y lo vemos muchas veces en el Evangelio, cómo la gente quedaba asombrada. En Hechos de los Apóstoles, la gente estaba asombrada por los prodigios que se manifestaban a través de los apóstoles. Así que una palabra de milagro relacionada a la palabra de milagro es el asombro. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 12. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 12. Otra palabra también que encontramos en el Nuevo Testamento que hace referencia a milagro es la palabra señal. La palabra señal. Y la palabra señal hace más referencia a la cercanía de Dios, a estar cercanos a Dios. Y los encontramos en Juan capítulo 3, versículo 2. Señal o también signo. Hace referencia a la cercanía con Dios. Luego vemos que los milagros son señales de algo mucho más importante. Algo que dentro de un propósito de Dios, Dios quiere hacer algo mucho más importante en las personas. Aquí vamos a entrar en esta cuestión de por qué no todos se sanan. Y esto va a ser una pregunta, ¿por qué? Porque hubo un ataque muy fuerte a la renovación carismática, donde decían, la renovación carismática parece Las Vegas, porque juega la ruleta rusa con la gente. ¿Y cómo es eso? Claro, según la ruleta, unos sí se sanan donde cae la bolita y en otros no se sanan porque la ruleta no fue para los demás. Mire de maliciosa la frase. Decían que los milagros eran un juego de la ruleta rusa de la suerte. A ver a quién le cae hoy la suerte. No se trata de eso. No se trata de eso. Los milagros son señales de algo mucho más importante que Dios quiere hacer. Algo mucho más grande de lo que Dios quiere hacer. El que suceda un milagro y el que no suceda un milagro es algo mucho más importante de lo que Dios quiere hacer. El que tú recibas un milagro o el que tú no recibas un milagro es porque hay algo mucho más grande que Dios no quiere hacer. Es como la gente que llora, Padre, ¿por qué yo no recibo milagro? ¿Por qué yo no? ¿Acaso Dios no quiere salvarme? Por eso tal vez tú no lo recibes. Porque Dios te quiere con él. Usted lo ve y esto es muy común. La gente recibe milagros, recibe sanaciones, recibe un mover de Dios en su economía. Recuerda, es toda la naturaleza, no solamente dentro del hombre. Recibe cosas como que sus campos que eran infértiles y que han trabajado y han gastado mucho en un momento por medio de la oración, por medio de los milagros, esos campos comienzan a ser fértiles y comienzan a dar. A mí me pasó algo interesante. Yo todavía no, yo estaba entrando a la formación, estaba en mi primer año de formación y en las vacaciones nosotros íbamos en las vacaciones a trabajar en las comunidades muy alejadas de los valles de aquí de Santa Cruz. Son comunidades alejadas. Así que íbamos a estos lugares que eran muy precarios, todos quedan lejos y ellos viven de la producción de sus tierras. Ellos viven de la producción de sus tierras. Así que con el otro hermano que estuvimos ahí, nos pusimos de acuerdo para ver cómo íbamos a evangelizar todos esos meses que estábamos ahí en las vacaciones, para llegar a la gente, para poder hacer que la gente participe en las celebraciones de la palabra que comenzamos a hacer. Muy bien, hagamos procesiones con la Virgen. A la gente le gustan las procesiones, así que va a ser un buen motivo para que ellos carguen a la Virgen. Esa experiencia de cargar a la Virgen, de sentir el peso de las andas, aunque no crean, mucha gente tiene experiencias hasta místicas cargando. Por eso es que usted ve en España que hay lugares que hasta ahora no dejan de el Santo Sepulcro o el Rey Moreno que tienen o las fiestas grandes, pelean por cargar las andas del santo o de Cristo o de la Virgen por esta experiencia que tienen. Así que sentir ese peso los hace llevar yo creo que es como una penitencia que los hace tener una experiencia espiritual. Así que bueno, muy bien. Y con eso vamos a enseñar el rosario y vamos a rezar el rosario todas las noches en procesión, porque eran como 3 comunidades. Una al medio, íbamos en procesión.
Primero a una, primero a la otra, rezando el rosario, una noche a una, después a la otra, luego volvíamos la más larga, íbamos rezando el rosario. Estuvimos haciendo eso como 9 días antes de la fiesta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tuvieron la fiesta, hubo los bautismos, hubo todo. Y al día siguiente hubo una nevada. Imagínense, los tuvimos en procesión, los tuvimos rezando el rosario, animándolos a creer en Dios, a agarrarse de la Virgen. Celebramos la fiesta, celebramos los bautizos, trajeron tantos niños, no sé cuántos niños se han bautizado, ni en las parroquias de las ciudades se habían bautizado tantos niños. Y al día siguiente de semejantes experiencias, cae una nevada. La gente de madrugada se escuchaban los gritos, los llantos. Salimos del templo donde nosotros nos alojábamos a preguntar qué pasa. La gente en sus vehículos saliendo, en sus camiones saliendo a ver sus cosechas porque la helada vino y fue muy fuerte. Era una de las peores heladas que habían tenido. Y cuando con el otro hermano nos miramos y decimos, uy, mejor escapemos porque aquí nos ahorcan. Va a decir, ¿dónde está Dios después de tantas cosas que hicimos? Mire, es que ahí Dios te prueba, ahí Dios dice, vamos a ver si tú crees o no crees, porque de eso se trata, de eso se tratan los dones. Dios te está probando todo el tiempo para ver si tú te animas a creer. Mire, con el otro hermano nos mirábamos diciendo, ¿y cómo escapamos de este pueblo? ¿En qué nos vamos? Nos quedamos en oración esperando a que la gente vuelva. Eso fue 4 de la mañana, 3 de la tarde. Se escuchaban las camionetas, los camiones llegando. Yo dije, nos van a colgar en este pueblo. Llegan y estaban llenas de sus productos, llenas de sus productos y llegaban, mire padre, y unas cosas de este tamaño. Nos cuentan que ellos cuando llegaron al lugar, vieron la escarcha cubriendo los pimentones, todas las cosas que ellos producían. Imagínense, el pimentón es delicado. Así que cuando llegan y ven cómo esos pimentones estaban llenos de escarcha, lloraban, caían al suelo gritando, ¿por qué? ¿Y ahora qué vamos a vender? ¿Qué vamos a tener? Y cuando van y limpian, los pimentones estaban sanos, no estaban quemados, estaban totalmente sanos. Y limpiaban uno, sacaban y comenzaron a cosechar y comenzaron a cosechar y se vinieron con las camionetas llenas y venían felices, como dice el Salmo. Llorando van cargando la semilla, cantando vuelven cargando sus gavillas. Así volvieron cantando. Esa última noche que estuvimos ahí, quedó totalmente oscuro las comunidades porque toda la gente estaba dando gracias a Dios. Fue el año que peor fue la helada. Fue la peor helada que tuvieron después de muchos años. Y fue el año que vendieron casi todos sus productos por la calidad como salieron. Ese es un milagro de Dios. Ellos no creían. Ellos no creían que estén sus productos sanos después de semejante helada. Ese es el amor de Dios que busca un propósito más grande en nosotros. Es el amor de Dios que busca un propósito que nos supera. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 11. Isaías capítulo 7, versículo 11. El profeta le dice, pide a Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Mira, esa es la fe. Esa es la fe en los milagros. Eso es saber que Dios va a hacer su obra por amor. Pide desde el lugar más oscuro, pide de las profundidades, desde donde estés, pide. El mismo profeta le está diciendo a las personas, porque Dios tiene un proyecto más grande. Uno de los signos de que suceda o no suceda un milagro es porque Dios tiene un proyecto más grande. Avancemos, porque si no, los aburro. Si les aburren los testimonios, no se los cuento. Tranquilo, mira, no, padre, no nos interesa. Así con confianza. Las señales o milagros testifican el poder dado a las personas. Hechos capítulo 14, versículo 2b. Hechos capítulo 14, versículo 2b. Confirma el anuncio con señales milagrosas
confirma el anuncio con señales milagrosas. También encontramos la palabra prodigio. Esa palabra se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra prodigio, las manifestaciones de Dios que hace, como cuando Moisés pone el cayado y se abren los mares, como cuando la nube sigue al pueblo de Dios durante el día y los cubre del sol, y de noche una luz los protegía para que caminen en medio de la oscuridad. Lo mismo que pasa cuando de esa piedra brota agua, Moisés la golpea y el agua brota. Lo mismo que pasa con el maná que cae del cielo, con las aves que aparecen para alimentar el pueblo, y todo el camino del éxodo está manifestado el poder de Dios, los prodigios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y podemos encontrar estos prodigios en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 34. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34. Y en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 2:22. Deuteronomio 4:34. Hechos de los Apóstoles 2:22. Hay una frase que yo escuché a un predicador, creo que fue acá en la mansión, y que tiene mucha razón. Por eso es que cuando se hablan de los dones, de los carismas, es importante que nosotros nos apasionemos más por la lectura de la palabra, por esa santa curiosidad. Cuidado, no por el orgullo de saber versículos y decirlo como metralleta, así como si estuviéramos barajando carta, versículo tanto, ta, 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 ta. No, eso se convierte hasta en un orgullo. Por el profundizar la grandeza de Dios. Las comunidades viven enfermas porque no conocen los versículos donde Dios manifiesta sus portentos. Las comunidades ya no creen que la situación en su parroquia puede cambiar porque no leen los versículos donde Dios manifiesta prodigios. Así que una comunidad que está enferma, una comunidad que ya no cree que puedan haber grandes cambios, es una comunidad que ya no cree en los milagros. Por eso es que los dones de milagro están cada vez convirtiéndose, yo no sé, tal vez aquí se enojen muchos sacerdotes conmigo, igual los amo, querido hermano, no se preocupe, pero es que hay que ser un poquito realista. No sé si ustedes se están dando cuenta que todo el tema de los dones lo están convirtiendo en una psicologización. Y esto hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de los dones y carisma, estamos hablando de regalos de Dios. No estamos hablando de talentos naturales. No estamos hablando de dones naturales. Los dones naturales son los que nosotros desarrollamos, y al nosotros desarrollar creamos sistemas creados por hombres. En cambio, los dones son regalos de Dios, un sistema divino que viene a actuar en nosotros, que viene los dones, los 7 dones del bautismo a santificarnos, y los 9 dones de servicio para ayudar a que la comunidad sea edificada, que la iglesia sea edificada. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero todo se está convirtiendo en una psicologización. Y por eso es que hay este gran peligro de este monje benedictino que ha tomado a un psicólogo famoso, y ya que veo una hermanita Eldis Torres, para que esté atenta. Justo estoy viendo ahí a una hermanita, para que esté atenta, porque las más atacadas en esto son las comunidades femeninas religiosas. Es increíble. Nosotros los sacerdotes somos cuerudos, no les damos importancia aunque nos den enseñanza. Las madrecitas son más dedicadas a los retiros, y de verdad lo digo con total confianza, y la madre lo sabe, es una realidad. A las madres les están inculcando muchos retiros basados en este monje benedictino y en sus libros. Ansel Grum, gracias hermana Evangelina, gusto verla. Ansel Grum, y él está usando a Carl Jung, que es uno de los psicólogos famosos que ha desarrollado un sistema de psicología donde el evangelio le quita la grandeza de Dios por utilizar sistemas humanos. Mire,
Le quita la perfección y aplica lo imperfecto del humano para tratar de resolver los problemas de la gente desde el ámbito meramente psicológico. Los milagros no se basan en ámbitos meramente psicológicos. Ay, hermanita, yo no sé si usted tiene vocación. Primero le vamos a hacer un test psicológico. Vaya al psiquiatra que le pasen electrochoques y tal vez ahí usted funcione para la comunidad. Si nosotros nos ponemos a analizar a los grandes santos de la iglesia, todos estaban locos. Gracias a Dios no había electrochoque porque lo hubieran electrocutado, perdón. Lo hubiera electrocutado al primero a San Francisco de Asís, al primero en electrocutar iba a ser él. Santo Domingo de Guzmán, mi fundador, andaba descalzo por todos lados predicando, y luego a todos los que fueron incluso por todos lados a predicar cuando nadie quería, a San Francisco Javier. Oiga, todos estaban locos dentro de los sistemas psicológicos. Dentro de los sistemas psicológicos, todos estarían locos, así que ninguno hubiera servido para sacerdote, ninguno hubiera servido para religioso, nunca hubieran llegado a ser santos. Y hoy estamos psicologizando tanto. No estoy diciendo que la psicología sea mala, cuidado, a mí me gusta aclarar, la psicología no es mala, pero el psicologizar la fe es el problema, es el peligro, porque sacamos la gracia de nuestra vida, sacamos el actuar de Dios en nuestra vida y todo lo resolvemos como simples humanos. Santa Faustina de Carla Leandro escribe Santa Faustina, esa tarea con camisa de fuerza, con todo lo que ha escrito, si la pusiéramos a hacer un análisis para que sea religiosa. Querido hermano, todos estarían en un centro de rehabilitación. O sea, no hubiera habido santos, hubiera habido santos centros de rehabilitación, estarían llenos porque la Edad Media está llena de santos. Y la gracia de Dios lo hubiéramos apartado. ¿Qué significa? Ahorita no estaríamos hablando de los dones, no estaríamos hablando del poder de Dios, del amor de Dios, no estaríamos hablando de los milagros. ¿De qué estaríamos hablando? Muy bien. Veo a la derecha que tiene el lente un poco chueco. Eso significa que tiene problemas de autoestima. Querida hermana, usted necesita hacer un estudio de su autoestima. Más o menos así. Esto sería un análisis crítico de la autoestima, de su mente, de que no, la hermana ríe mucho, algún problema debe tener, debe andar amargada y aquí se desahoga riendo. Eso necesita un psicoanálisis, ¿me entiendes? O sea, cuidado con eso, cuidado con psicologizar lo que viene de la gracia. La psicología es una de las ramas de la ciencia hermosa, preciosa, bella, pero no es obra divina, es sistema humano. Y es por eso, muy bien, eso es lo que me gusta. Si usted se da cuenta, dentro de la psicología está metido, eso me gusta que opinen, está muy metido el tema de la nueva era. Un ejemplo sencillo. No sé, hermanita, la voy a hacer pasar vergüenza. Si la veo colorada, es que ya le hicieron estos retiros. Mire, la nueva era está entrando y estos retiros los daban sacerdotes. Yo me jalaba, por eso cada vez tengo menos cabello de tanto jalármelo. Y mire lo que dice, esto es precioso. La madrecita es neuropsicóloga, está bien, no la estoy atacando, ya la exalté, ahora la corrió. Mire, cuidado con estos retiros de las constelaciones familiares. Cuidado, eso, el eneagrama, un dominico, y me acuso porque es un dominico el que más promueve este bendito eneagrama, que no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con los milagros, y todo lo que se está poniendo de moda, el mindfulness y todo lo que es la programación neurolingüística y todas estas cosas, psicologizan la fe. Y ahí estamos un problema. Y mire estos retiros que hacen, que muchos grupos lo están utilizando. Se toman de la mano un varón y una mujer. Mire la sanación que ellos buscan. Por eso tengan cuidado. Ay, no quiero hablar de más porque puede decir, ya padre, no estoy diciendo nombre del único, sí, del monje, porque eso ya públicamente está denunciado. Públicamente yo no lo denuncié, ya lo denunciaron en toda la iglesia. Así que, mire, se ponen un varón y una mujer, se toman de la mano, ¿y qué es lo que hacen? Muy bien, vamos a sanar tu historia, vamos a sanar las heridas familiares. Él va a representar a tu papá y ella va a representar a tu mamá. Entra dentro del círculo
Cierra tus ojos. Comienza a imaginar a tu papá y a tu mamá. Siente el olor de tu papá y de tu mamá. Imagínense si su papá era chanchero. Fregaron ahí. Así que siente el olor de tu mamá y de tu papá. Ahora dile, papá, ¿por qué no me hablabas cuando era niña? Porque tú no sabías hablar, eras bebé todavía. Cosas como esa. O sea, tonterías como esa. Porque hay gente que anda cargando heridas desde antes de que sus padres se conozcan. Yo no sé cómo será eso, pero andan cargando heridas y hay que tener mucho cuidado. Y estas constelaciones familiares, esto de sáquese los zapatos, párese en el pasto y sienta las energías de la tierra, siéntase que es un árbol, sienta el viento y mueva la rama, mueva la rama. Oiga, eso no es sanación, eso no es el mover del poder de Dios, no es. El amor de Dios no juega con nuestras emociones. El amor de Dios no manipula nuestras emociones. Todas estas cosas están dentro del ámbito de la manipulación. Y si se da cuenta, muchas oraciones de sanación son manipulación. Yo fui a un retiro donde de verdad yo nunca más volví a ir. Yo ando ahora abuelo, tengo 80 años. Tengo 80 años, ya varias de ustedes me van a alcanzar, ya tengo 80 años. Yo ya he rechazado retiros en lugares yo he rechazado retiros en lugares donde mire lo que me tocó. Tuvimos un momento fuerte de liberación, fuerte, porque es una ciudad donde hay mucha brujería y todo eso. Tuvimos un momento fuerte de liberación. Y el padre que vino antes, que también celebró la misa, celebró por liberación, un hombre santo, fue directo. El Señor libera tu vida. O sea, eso es sano. Pero luego, al que le tocaba los siguientes prédicas, no eran prédicas, eran talleres de no sé qué sanación, yo no sabía, yo nunca había escuchado. Y los ponían a ponerse en posición fetal, a imaginarse con unas músicas medias lentas, que cuando eran fetos, desde ahí fueron enfermados y todo eso. Una señora que se liberó muy fuerte y que un exorcista le hizo un seguimiento durante muchos años. Cuando hicimos el momento de liberación, esta mujer se liberó y sintió paz después de no sé cuántos años, sintió el gozo del Señor después de cuántos años. Fue a esto y cuando estaba en posición fetal, imaginándose no sé qué cosa con música de fondo, no sé qué era, la mujer sintió que algo entró nuevamente por su espalda y volvió a ser oprimida. El exorcista tuvo que ir a atenderla después de este retiro. Miren, querido hermano, eso no es el poder de Dios. Eso no es el amor de Dios. Eso es manipulación mental. El jugar con las emociones de la gente. El entrar, sí. Y cuando eras bebé, golpearon la barriga de tu madre. ¿Quién se acuerda? Ni la madre se acuerda. Y la gente que no quiere enfrentar sus miedos ahora, sí, por eso debe ser que tengo miedo a trabajar. Nada. Deje de buscar excusas. El amor de Dios es directo. El poder de Dios es directo. Los milagros son una obra directa. Son una obra que se manifiesta y sobrepasa la naturaleza y los esfuerzos humanos. Así que tú no tienes que crear un sistema mental para que suceda un milagro. No, el milagro se va a dar. El milagro se va a dar. Cheli de Querétaro quería preguntar algo. Aprovechemos. No quiero terminar el tema con duda. Que se escuche, por favor. Cheli de Querétaro creo que está sin el audio. ¿O se le apretó? Bueno, no habla. Cuando quiera hablar, interrumpe y vamos. Así que, queridos hermanos, esto es importante que nosotros veamos. Cuidado con la psicologización de la fe, cuidado con la psicologización de los dones, cuidado. La psicología es hermosa y conozco psicólogos que verdaderamente trabajan con fuerza el tema de la ayuda al ser humano. Y yo trabajo con uno acá que de verdad yo lo admiro porque él antes de decir yo soy, él ni siquiera dice soy psicólogo católico, porque muchos están utilizando ese término para entrar en ambientes para entrar en ambientes que antes no entraban. Él se llama Roque Pedraza, me están preguntando. Él trabaja excelente este tema. Él dice, yo antes de ser psicólogo soy predicador de Cristo, porque yo conocí a Cristo por una prédica. Antes de ser psicólogo, yo predico a Cristo.
Conozco a psicólogos que verdaderamente sirven al Señor con esta rama de la ciencia que es preciosa. Muy bien, ya salgamos de la psicología o si no se van a enojar conmigo. ¿Dónde estamos? Prodigio. La palabra prodigio está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, y no es broma. Muchos sacerdotes se han enojado conmigo porque creo que prefieren ser más doctores en psicología que ser doctores en teología. Así que, bueno, cada cual elige lo suyo, pero no podemos jugar con la gracia. La gracia es de Dios, no es obra humana. Muy bien. Prodigio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Poderes u obras portentosas. Poderes u obras portentosas. Son los que se manifiestan en aquellos que son facultados por Dios. De nuevo, Dios otorga parte de su poder. Así que poderes u obras portentosas suceden a aquellos que creen en los milagros. Y esto lo podemos encontrar en Romanos 15, versículo 19. Romanos 15, versículo 19. Poderes u obras portentosas. Los milagros están íntimamente unidos a la constante providencia de Dios. Esto es precioso. Los milagros están íntimamente unidos a la constante providencia de Dios. Mucha gente niega los milagros. Y recuerden, cuando hablo de milagros, hablo del poder de Dios manifestándose en toda la creación, no solamente las sanaciones. No, eso es parte. El poder de Dios manifestándose en toda la creación. Están íntimamente unidos a la providencia. ¿Por qué? Porque si yo les hablé del libre albedrío, de la libertad que Dios nos ha dado, ¿cómo es que Dios respeta mi libertad si hace un milagro? A ver, mire, y esto pasa, porque hay ateos que reciben milagros. Hay gente agnóstica que recibe milagros. Hay gente que no cree en Dios y recibe un milagro. ¿Cómo es que Dios respeta mi libertad si interviene en mi vida con un milagro? Interviene en mi vida con un milagro. Laura Angélica, ¿quiere hablar? Hable, mijita. Active su micrófono, por favor. Bien, buenas noches hermanos, buenas noches padre. Quería consultarle sobre el libro de Sanación de Familias que escribe padre Josefo. Sí, él habla bastante sobre lo que usted está comentando sobre el libre albedrío y cómo sanar las puertas de acceso, ¿no? Y hay talleres que realiza. Entonces, quisiera saber si eso está conforme a la doctrina, a la sana doctrina de la fe o no. Gracias, Padre. Yo voy a ser muy sincero con todos. No conozco el libro, así que no le puedo decir si es o no es. Aquí no se trata de que yo estoy buscando atacar a los... No, 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 no. No lo conozco el libro. Y si es para la familia, espero que sea un libro que haga bien. Así que no lo conozco. Le mentiría, mijita, le mentiría. Así que prefiero no opinar de algo que no conozco. En cambio, lo de este monje benedictino fue una denuncia general por cómo se lleva a la psicología de Carl Jung el evangelio, hasta el punto que se manipula partes del evangelio donde se dicen, sí, esto es porque la persona tenía un problema de comunicación de padre e hijo y es por eso que estaba enfermo. No era que tenía un demonio. O sea, lleva a, ¿cómo les digo sin que suene feo? A poner al hombre tan centro de todo que Dios ya no entra. Así que es el problema de psicologizar. La psicología es una buena herramienta para ayudar al hombre, pero no es la herramienta que salva al hombre. Jessica de México quería hablar. Active su micrófono. Hola, padre, buenas noches. No me ha quedado bien claro lo del libre albedrío. No le puedo entender muy bien porque yo también acá en la comunidad en la que, en la que pertenecía, lo escuchaba muy seguido
igual a los sacerdotes, pero no, ahorita con lo que estoy escuchando de usted, como que no logro bien entenderlo. Ya, mijita, bienísimo. Bien que pregunte. Toda pregunta es buena. ¿Qué es el libre albedrío? Es la libertad que Dios nos ha dado para decidir. Así que yo puedo decidir ir por el buen camino o ir por el mal camino. Así de libres nos ha hecho Dios. Es tanto su amor de Padre que nos da esa libertad de decidir el buen camino o el mal camino. Es así de sencillo, mijita. Y Él respeta mi libertad. Así que si yo decido ir por el mal camino, Él respeta mi libertad. Lo del hijo pródigo. El hijo sale de su casa y su padre no le ruega para que se quede. Ese es un gran ejemplo para las mamás que no quieren soltar a sus hijos. Es bueno botarlos, que vayan y se manchen con el mundo y se embarren y vean que en casa tenían cosas mejores y las prefirieron dejar. Pues es la libertad. Yo tengo esa libertad que Dios me ha dado de decidir por lo bueno o también decidir por lo malo. Y Dios me va a respetar. ¿Está claro, mijita? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Está bien? ¿En qué estábamos? Obras, ponte dos facultades. Los milagros están íntimamente, ahora voy a volver a tocar el tema del libre albedrío, íntimamente unidos a la constante providencia de Dios. Muy bien. ¿Cómo es eso que Dios respeta mi libertad, pero interviene en mi vida? Miren, ¿cómo es eso que Dios respeta que yo decida por lo bueno o por lo malo, pero interviene por mi vida? Recuerde que el libre albedrío Dios me lo ha dado para salvarme, para dar dentro de las capacidades del hombre esa oportunidad de que el hombre decida por el buen camino por sí solo y a la vez ayudado por Dios. Pero el hombre busca esa ayuda. Señor, ayúdame. Entonces, ¿cómo un milagro respetaría mi libre albedrío? ¿Cómo un milagro estaría dentro de la gracia que respeta la libertad del ser humano? Y miren, algunos filósofos y teólogos sostienen que los milagros son incompatibles con la naturaleza y los propósitos de Dios, porque ellos razonan que Dios es el alfa y el omega, conocedor de todas las cosas, desde el principio hasta el fin de las mismas, que Él es inmutable y su inmutabilidad chocaría con una intervención eventual. Aquí son palabras más rebuscadas, ahorita se las aclaro. Eventual en el orden de la naturaleza. Esta objeción está fundada en el carácter de Dios, proviene de la incomprensión de su existencia como un ser viviente y personal. Su inmutabilidad no es la de la fuerza impersonal, sino de la fidelidad de una persona. Su voluntad soberana creó criaturas responsables con quien él se relaciona fielmente. Sencillo. Un milagro, ¿respeta o no respeta mi libertad? Los veo dudando. Un milagro, ¿respeta o no respeta mi libertad? Dios no es el Dios de los griegos. Dios es un Dios padre, un Dios cercano, es un Dios con el que nos relacionamos, es un Dios amigo, compañero, es un Dios consolador, abogado. Así que al ser alguien cercano, Él no me irrespeta, sino que me apoya. Es como usted con cualquier amigo que tiene. Usted, su amigo, sabe que está mal y usted le dice a su amigo, por favor, no quiero que vengan porque me siento mal, pero igual va a su amigo porque sabe que al ir te va a animar. Dios, al ser un Dios que no es lejano, Dios, al ser un Dios de relación, un Dios cercano, un Emmanuel, Dios con nosotros, Él sabe que lo necesitamos. Aunque le digamos, no te necesito. Así como le puedo decir a mi mamá, mamá, por favor, me siento mal, no entra a la habitación. Mi mami entra a la habitación porque sabe que estoy mal. Y eso no es irrespetar mi libertad, sino porque busca el bien mayor en la humanidad. ¿Se entendió? Lo he tratado de hacer lo más sencillo y lo más práctico. Así como le dice a un amigo, no quiero verte, o así como le dice a su madre o a su papá, no quiero que entres a mi habitación, me siento mal, ellos igual lo hacen, no porque nos irrespeten, sino porque quieren ayudarnos
a estar mejor. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Entonces, los milagros de Dios están estrechamente unidos a la providencia de Dios, al Dios providente, al Dios que está buscando que no nos falte nada para enfrentar esta vida. Providencia y milagros van muy unidos. Avancemos. La creación depende constantemente del sustento y la voluntad de Dios. Dios sostiene la creación. Su voluntad es salvar y rescatar todo. Elba Fernández está levantando la mano. Hable, por favor. Active su micrófono. Creo que otra vez se le ha ido. Muy bien. Dios sostiene y su voluntad está. Hable, mijita. Buenas noches. Buenas noches, mijita. Soy de Venezuela y Mucho quería gusto. preguntarle, encantada, quería preguntarle si, bueno, porque tengo un testimonio y escuchándolo, creo que eso fue un milagro. Hace 4 años fui arrastrada por una creciente y mientras rodaba por el agua, las piedras, toda la cuestión, yo le suplicaba a Dios y realmente yo digo que intervino en un milagro porque salvó mi vida. En verdad que me rescató. Y entonces eso se le atribuye a un milagro, ¿verdad? Así es, mijita. Ese es el mover de Dios en toda su creación. Ese es el mover de Dios en toda su creación. Dios está siempre buscando por amor salvarnos. Y con esto quiero ya terminar el tema del milagro y la palabra poder para que entendamos ahora lo que es el don de milagro. Mire, hermoso. Y esto para cuando los ataquen y les digan, ¿qué tanto hablan de sanación y de liberación? ¿Qué tanto hablan de milagro? O sea, ustedes solamente andan buscando milagros. No, nosotros buscamos el camino de Cristo. Y si usted se pone a ver la Biblia, el Nuevo Testamento, el camino de Cristo era darnos, ¿qué es lo más importante que vino a traernos Jesucristo? La salvación. Muy bien. Y la salvación, si usted ve en la Biblia y cuando usted hace un estudio bíblico, la salvación tiene sinónimos en la Biblia. ¿Cuál es un sinónimo de salvación? Sanación, liberación, exorcismo y los milagros. Cuando Dios quiere salvarnos, nos muestra que Él actúa con milagros, con la liberación, con los exorcismos y con la sanación. Así que son sinónimos de salvación. Yo estoy buscando mi salvación cuando busco el carisma, no solo para mí, sino para yo servir a los demás. Pues esto ya no se trata de que usted busque el carisma de milagro para su vida, para su trabajo, para sus empresas, para su lugar donde usted está sembrando, donde usted está haciendo algo, un proyecto. Usted ya busca el don de milagro y todos los dones que van a estar recibiendo para usted ahora, llevarlos hacia los demás. Para usted ahora buscar la salvación de los demás. Si ustedes están en este curso es porque verdaderamente le interesa profundizar su fe y uno profundiza su fe para servir. De eso se trata estos dones de servicio, servir. Así que cuando alguien le diga, deje de estar buscando milagros, deje de estar buscando liberación, deje de estar buscando sanación, no, yo busco la salvación. Y es por eso que vamos a encontrar versículos donde el Señor sanó a un enfermo y dice, la salvación ha llegado a esta casa. El Señor sanando a un enfermo. Cuando el Señor libera a un oprimido, la salvación ha llegado a esta casa. Porque son sinónimos de salvación, tanto los milagros, las liberaciones, los exorcismos y las sanaciones. Susana Jun está levantando la mano. Alguien está levantando 3 veces la mano. Desconecte su audífono. O su micrófono, perdón. Aquí veo una manito 3 veces levantada. Vamos a ver. Susana puede abrir el micrófono ya. Hola, mijita, ¿puede hablar? Allá. Alguien apretó. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, son sinónimos de salvación la palabra milagro, la palabra sanación, la palabra liberación y la palabra exorcismo. No es que nosotros andemos correteando tras de milagro. Muy bien, ahora entramos ya con el concepto raíz de poder de Dios y con el concepto de milagro, entramos a ver el don de milagro. ¿Qué sería el don de milagro? ¿Qué sería el don de milagro?
es el don que el Espíritu Santo nos da para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros en la creación. Así de sencillo. No se quede solo con sanación. Eso es una parte pequeña. El don de milagro, recuerde, abarca toda la creación. Así que si usted está en un lugar donde no llueve hace muchos años, así como el profeta, usted va a orar, va a clamar, va a pedir un milagro para ese lugar y usted va a ver cómo las nubes se forman y esas nubes van a llenar el cielo, se van a oscurecer y el agua va a volver a caer sobre esas tierras dándole vida. Como una persona que ha caído en una estafa y ha quebrado su empresa y necesita llevar adelante su hogar y su familia y le está pidiendo un milagro a Dios. ¿Por qué? Porque uno generalmente en lo económico uno piensa que Dios no actúa. Dios actúa en toda la creación. Dios actúa en toda la creación. Y usted clama a Dios el milagro porque no tiene quien le preste. El banco no le va a dar nada porque usted está en quiebra. Nadie le va a prestar porque usted sabe mal y usted le pide ese milagro a Dios y de la nada, porque así es el milagro. Sobrepasa el orden natural y los esfuerzos humanos. De la nada, usted puede cancelar sus gastos y vuelve a levantar su empresa. Esto me pasó 2 veces o 3, ya no recuerdo, esta cabeza me falla. Mire, yo nunca había pedido esto. ¿Por qué? Porque hasta incluso yo lo veía hasta malo. De verdad, recuerde que una de las primeras maneras de recibir los dones es que nuestra mente se renueve. Eso dice Efesios 4, desde el 16 hasta el 25. Tiene que renovarse también nuestra mente. Nuestro espíritu se renueva en cada experiencia que tenemos, pero a veces nos olvidamos de renovar la mente. Yo fui muy afectado porque cuando yo comencé en los grupos de oración, yo creía que Dios podía hacer de todo por lo que hizo en mí. Y una persona que llevaba años en los grupos de oración, cuando fuimos a orar por una niña que estaba en coma, yo iba con toda la fe de que Dios iba a hacer un milagro en esa niña, porque le habían dicho que estaba en un coma profundo, que ya no iba a recuperarse, porque hay niveles de coma. Así que yo fui con toda la fe y la confianza de que Dios iba a hacer un milagro en esa muchacha. Cuando llego a la clínica, esta persona que era un servidor que llevaba años, mire lo que nos dijo. Nos frenó a todos y nos dice, cuidado con estar pidiendo milagros y que la niña se levante. No den falsas esperanzas a la madre. Oiga, eso afectó mi fe durante muchos años. Hay gente que te afecta la fe así, que te limita a creer que Dios puede hacer las cosas que son imposibles. Hay gente que te afecta. Por eso hay que renovarse de la mente y del espíritu. Efesios 4, del 16 al 24. Léanlo. En una versión dice, renuévense de la mente espiritual o renuévense de la mente y del espíritu. Ambas hablan de mente y de espíritu. Por lo general nosotros nos renovamos espiritualmente con nuestras oraciones en lenguas, alabanzas, canto, oraciones, pero nos olvidamos de renovar nuestro espíritu y nos olvidamos de renovar nuestra mente. Por eso es que mucha gente va a orar porque tiene problemas con su esposa o con su esposo, va a orar, se siente bien con el Señor, pero no cambia su mentalidad y llega a pelear con el esposo y con la esposa. Aquí eso es completo. Eso es completo, querido hermano. Aunque no crea, yo les voy a decir una cosa. Si usted lee la Biblia, claro, esto de exagerar esa palabra decretar y declarar, si usted lee la Biblia va a encontrar que se decretaban muchas cosas en el Antiguo Testamento. Si usted lee la Biblia, va a encontrar la palabra decretar y la palabra declarar. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Esther, si no me equivoco, no me acuerdo, Esther o Judith. Bueno, pero va a encontrar en varios textos bíblicos que se decretaron muchas cosas. Se decretaron muchas cosas. Y la palabra yo decreto en nombre del rey. Y recuerde que el rey representaba muchas veces al gobierno que Dios daba. Así que la palabra decretar y declarar se encuentra muchas veces en la Biblia. El problema es el abuso. Porque incluso usted va a encontrar, yo declaro en mi nombre, porque yo soy servidor de Cristo, servidor de Cristo, declaro en mi nombre que se va a... No, ahí ya la fregamos, ya, ahí no va a pasar nada, no va a haber declaración ni decreto, pero eso yo no quiero entrar en esos temas porque a veces son discusiones tontas. Los milagros suceden, amén, y van a seguir sucediendo. Bueno, ¿en qué estaba? ¿Qué les estaba contando? Ya me hicieron olvidar. Ya. Y este servidor que llevaba años, yo recién empezando, así nos frenó a todo y nos dijo, cuidado con dar falsas esperanzas a la familia, nada de estar pidiendo un milagro. Oiga, me afectó durante muchos años.
Muchos años me daba miedo pedir que Dios haga milagros en las personas por esta frase, porque me sentía que engañaba a la gente. Claro, como humano sí lo engañaría, pero si yo estoy creyendo en aquel que da el poder para que suceda, no va a fallar. Muchos años me pasó esto. Por eso Efesios 4, 16 al 24, léanlo, renuévense de la mente y del espíritu. Tenemos que renovar. Y eso está pasando en muchas comunidades, en muchos grupos. La gente va y se renueva en el espíritu, pero no se renueva en la mente. Y es por eso que llega a su casa a enfrentar los mismos problemas porque no renovó su mente. Llega a pelear. Salió peleado y volvió peleado. Salió peleada y volvió peleada. Salió enojado, se sintió bien en su grupo y volvió a casa enojado. Volvió como si fuera una guerra. No renovó su mente. Y mire lo que sucedió. ¿Qué les estaba diciendo? Me hicieron olvidar con la pregunta. Eso, me hicieron olvidar y era importante lo que le dije. ¿Vieron que tengo memoria de pato? ¿Vieron que tengo memoria de pato? Era algo que tenía que ver. Hasta cabeza. Bueno, el don de milagro. Ya. Yo nunca había pedido esto porque en mi cabeza yo hasta lo veía malo. Mire, yo hasta lo veía malo. Así que en mi cabeza yo nunca había pedido y voy a predicar a Colombia y el salón estaba lleno. El Señor comenzó a sanar a una muchacha que sufría de todo su cuerpo, no podía caminar, le temblaba, la trajeron agarrada, la muchacha comenzó a caminar, a correr, sin que nadie la jale, ella sola comenzó a caminar, a correr. Luego otra muchacha que nació desde el nacimiento, tenía problemas de respiración, tenía que estar continuamente con ese respirador, porque desde el nacimiento nació con un síndrome que necesitaba esos respiradores. El Señor hizo el milagro en sus pulmones, por eso es el milagro. Una cosa es la sanación, la persona que va naturalmente un proceso. En cambio, el milagro es algo que sobrepasa lo humano y lo natural. En ese momento, la muchacha, sus pulmones se sanaron totalmente y también se puso a correr y le decía, corra, 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 a ver si se le cierran los pulmones, porque si es milagro, entonces no. Y la muchacha no dejó de correr. Y estaba tan feliz que saltaba, escuchaba los otros signos que sucedían y ella saltaba para confirmar que seguía sana. Y mire lo que el Señor me puso. Había una presencia tan fuerte de Dios en ese lugar que el Señor puso en mi corazón que había gente que sus cuentas estaban vacías, que sus carteras estaban vacías y que al día siguiente, lunes, tenían que pagar y tenían que pagar para que funcione su negocio y su trabajo, que sin eso no iban a tener el sustento para la semana. Yo comencé a proclamar eso, no estoy diciendo decretar ni declarar, estoy diciendo proclamar, así que ahí la fregamos las otras dos palabras, a lo que le gusta siempre buscar algo. Comencé yo a proclamar eso, porque muy fuerte el Señor me lo mostraba. Mire, fueron como 10 testimonios. Una señora que tenía una empresa de verdura, que sus cuentas estaban cero y que necesitaba comprar para poder ir a revender, que era su negocio, y no tenía nada en la cuenta. En la noche abre su cuenta, nadie le debía, nadie tenía que depositarle nada, nadie le estaba prestando, nadie. Y el monto era exactamente lo que tenía que pagar al día siguiente para ir a recoger esa verdura que ella luego iba a repartir, con eso revendía. Su cuenta se llenó con no sé cuántos miles de pesos colombianos para poder pagar. Y luego la gente, igual que en sus cuentas comenzaron a aparecer dinero porque necesitaban pagar, tenían deuda o necesitaban emprender algo y lo necesitaban esa semana. Mire ese milagro, yo nunca lo había pedido, nunca. Fueron 10 testimonios. Viajo a Baltimore, que es cerca de Washington, de toda esta zona de Virginia, y estoy en un grupo de oración, en una comunidad tiene su actividad, y en esta comunidad nuevamente, y yo decía, miren, es segunda vez que el Señor me pone esto y de verdad yo nunca lo he pedido porque no me gustaba. Hasta les expliqué, a mí no me gustaba, nunca he pedido por esto porque hasta lo hallaba malo. Hay personas que deben esto, que esto y que esto, así, pero el detalle con la palabra de conocimiento, y al día siguiente llegaban uno tras otro, tras otro, tras otro. Así que los testimonios de que apareció el dinero de la nada eran muchas personas. Dios está en toda su creación actuando, movido y unido a su providencia. Así que el don de milagro, querido hermano, es este regalo
que Dios te da. Ahorita voy a responder a alguien dijo que está dudando, tranquilo. Es el regalo que Dios nos da para el bien de la iglesia, donde nosotros clamamos y Dios mueve toda su creación y sucede algo que sobrepasa la naturaleza y sobrepasa los esfuerzos humanos, pero sin irrespetar nuestra libertad. Es el don donde Dios manifiesta su poder en su creación, que Él mismo la sostiene para el bien de todos, para el bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Ese es el don de milagro, basado en el término original, que es poder, y luego en la palabra, que es milagro. Hay una hermana que dice, quedé confundido con este término de declarar. Hermanita, no se haga lío. Yo solamente le estoy nombrando que a veces hacen líos de todo y de nada. Nosotros no tenemos que perdernos en esas luchas internas que hay entre personas por palabras o no palabras. Nuestra misión es la evangelización y nuestra misión es hablar de Cristo. Si usted busca bíblicamente, va a encontrar la palabra decretar. La va a encontrar en la Biblia. Y ahí sí, si usted defiende que esa palabra no hay que utilizarla, usted sí va a quedar en duda, pero en la Biblia está. Si usted no siente decirla, no lo haga. Yo no la utilizo. En todo mi ministerio nunca utilicé la palabra decretar. Nunca, nunca. Yo aprendí a proclamar la palabra, que eso es lo que se hace cuando se la lee. Yo aprendí a proclamar la palabra, así que yo proclamo lo que Dios ponga en mi corazón. Pero yo nunca he utilizado la palabra decretar ni declarar. O sea, nunca la utilicé, y no porque estén mal o estén bien. En eso yo no me voy a meter porque son términos, son palabras. Así que cuando se exageran, cuando se las utilizan para darle grandeza al hombre o el hombre para tratar de exaltarse a sí mismo, ahí está el problema. Así que si estas palabras provocan duda en usted, no las use. Yo nunca las he usado, ninguna de las dos. Nunca. Gracias a Dios, nunca las he utilizado, así que tampoco me hago problema por palabra. Yo, por lo único que me desespero es por la palabra, por el verbo, por la palabra de Dios, que es la única importante en nuestra vida. Así que tampoco entre en ese juego de discusiones de cosas que no tienen fin. Recuerde que en Filipenses nos dice San Pablo que no nos perdamos en charlas ociosas. Y discutir por una palabra a veces es perderse de las charlas ociosas. Así que, querida hermana, tranquila, no quede en duda por unas palabritas que no tienen mucho valor. Esto tiene mucho más valor que lo que han estado haciendo este camino de conversión. Y cualquier cosa que quiera, si quiera aclararlo más, le puede pedir mi número a Francisco para que no quede ninguna duda en su corazón, porque yo soy responsable de esta enseñanza. Y como responsable de esta enseñanza, si quedan dudas en el corazón, yo tengo esa responsabilidad de ayudarla. Así que con gusto, si quiere conversar, le pide mi número a Francisco. Muy bien. Hasta ahí llegamos con el don. Pregunta. Pregunta. Si no, yo lo sigo llenando de más información. Bueno. Vamos a ver. Vamos a darle la oportunidad a Paulina, que pueda abrir su micrófono, y si alguien tiene alguna pregunta también la puede escribir en el chat. Buenas noches. Yo me quedé con una pequeña duda sobre lo que decía la oración. Nosotros acá en México, en Seminario de Vida, se hace una oración de los recuerdos como para sanar los recuerdos. O sea, empiezan como a llevarlos a los recuerdos y después llevarlos a una sanación. Y ahí como que me confundí un poquito con lo que usted nos estaba diciendo sobre los recuerdos, que no es muy bueno llevarlos a esos recuerdos desde el vientre de mamá, por ejemplo. Ya, eso, mijita, los recuerdos son parte de nuestra memoria y es una de las potencias del alma. Es bueno sanar nuestras memorias. Ahora, el exagerar en cosas en las cuales, recuerde que la imagen y semejanza de Dios en nosotros es la razón. Nosotros tenemos la grandeza de Dios por medio de la razón. Así que nuestra razón no puede tener algo antes de haber sido nosotros gestados.
y nuestra razón no puede ser dañada de una manera así tan profunda. O sea, por eso le digo, a veces le dan tanta importancia a los momentos de tu gestación y no a tu hoy, que es donde tienes que enfrentar los problemas que es lo que tienes que resolver. En tu momento de gestación, es verdad, te pueden haber herido, pero es en el hoy donde nosotros clamamos que Dios nos sane y nos libere. Si yo me quedo siempre recordando que fui herido en el momento de que estaba en el vientre de mi madre, si yo me quedo de que fui oprimido en el vientre de mi madre, usted va a ver que esas personas pasan años y años repitiendo lo mismo, pero no cambian. Son las mismas confesiones, son las mismas lágrimas que derraman, hasta los que se liberan. Siempre están gritando, cayendo al suelo, porque fueron dañadas desde el vientre de su madre, porque no aprenden a dedicarle más tiempo al hoy. Dios, ¿cuándo nos quiere sanar? Ayer. Nos quiere sanar hoy. Dios, ¿cuándo nos quiere liberar? Ayer. Nos quiere liberar hoy. No está mal sanar los recuerdos, porque la memoria es parte de nuestras potencias. Está bienísimo. Está bienísimo porque el pasado nos ayuda a enfrentar el presente. Pero no nos podemos quedar en el pasado sin enfrentar el presente. Ahí es donde está el error. Y a veces se queda más la oración en lo que te pasó, en lo que te sucedió, en esto, y se la repite varias veces y se olvida de que es ahora donde el Señor quiere sanar. No sé si se lo aclaré. Espero que sí, mijita. Otra pregunta. Sí, ya quedó claro. Muy bien. Dios me la Muchas bendiga, gracias, mijita. padre. Sí, gracias. Igualmente, gracias. Veo varias manitos levantadas. Pregunta Gilberto Morales, ¿se pueden ejercitar los dones para saber si lo tengo? Ya bien esa pregunta, ¿vio? Les dije tantas cosas que me olvidé. Los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, son similares en el trabajo que los dones naturales. Usted un don para la música, que es un don natural, para que usted sepa tocar guitarra, bajo, teclado, usted tiene que practicar. Y es ahí donde la práctica hace al maestro. Lo mismo son los carismas, los dones. Mientras más usted ore para que sucedan milagros, más va a suceder. Mientras menos usted ore para que sucedan, menos van a suceder. Es ejercitar espiritualmente. El don de profecía, ¿cómo se aclara? Hay gente que cuando está orando, por ejemplo, cuando está orando, recibe imágenes, palabras y no sabe de lo que le está pasando. Y mucha gente ya no quiere, prefiere estar con los ojos abiertos y no los trabaja. Lo mismo son todos los dones. Hay que trabajarlos como un músculo. Trabájelo en el servicio a los demás y cada vez Dios se va a manifestar más en usted. El testimonio del padre Emiliano es bonito porque recuerden que él recibió un milagro y él, una de las cosas que decía, bueno, si yo lo recibí, otros lo tienen que recibir, porque él estaba curioso por lo que le pasó. Así que él comenzó a ir a orar por los enfermos y nadie se sanaba. Pasaron los meses y él siguió orando y nadie se sanaba hasta que oró por una persona que estaba paralizada y en ese momento se levantó, pero llevó tiempo orando para que recién pueda manifestarse el milagro. Así que mientras más trabajemos los dones, más se van a manifestar en nuestra vida. Y otra cosa que yo aprendí, Dios te va a dar los dones que tu comunidad o que el servicio que estás haciendo necesite. Si hay alguien que está oprimido, no le diga, sí va a haber un congreso de liberación de aquí a 10 meses, espere. No haga eso. Eso es falta de caridad, falta de amor. Si hay alguien que está oprimido y usted fue a una casa y hay un oprimido, ore. Dios se va a manifestar. Si hay, le han dicho que las tierras en el lugar donde fue a orar no dan y por eso están quedando en la quiebra,
Usted ore por esa tierra para que Dios manifieste el milagro y va a ver que Dios lo va a manifestar. No le diga, sí, está viniendo un sacerdote que tiene el don de milagro de aquí a 2 años, espérelo para que sus tierras produzcan. Oiga, esa pobre gente va a estar en la cárcel con la deuda que tiene. Usted ore. Dios te va a dar los dones por la necesidad que hay en la comunidad. Por eso son dones de servicio. Dios lo da al que quiere servir. Y mire, yo aprendí esta imagen. Es solo simbólico. Cuidado, no estoy hablando de energías en el aire. No, es simbólico. Dios ya dio la gracia. Mire, Dios ya dio la gracia. Dios ya dio los dones. Dios ya derramó los dones a la humanidad. Ya lo ha dado todo. Solo algunos se agarran. Otros no lo hacen. Esto es hermoso. Dios ya lo dio todo. Él no se guarda nada. Él no se guarda nada. Él ya lo dio. El que quiera un don tiene que agarrarse de lo que él ya ha dado. Así de sencillo. Bueno, creo que esta ya la respondió ahora que conversaba un poco a la pregunta de Paulina, padre, porque Gabriela pregunta, ¿es bueno orar por la sanación del niño interior? Del niño interior. Exactamente. Mire, yo primera vez que escucho eso. Primera vez que escucho eso. Como les digo, no le voy a decir que es bueno o malo porque no sé de qué trata. Primera vez que escucho ese tema, de verdad. Y a mí me gusta tocarlos con pinza. Me gusta tocar con pinza los temas porque cada vez aparecen nuevos temas muy creativos, pero a veces no muy sanos. De nuevo, que esto no se les vaya de su corazón ni de su mente. Dios quiere sanarte hoy. Dios quiere hacer el milagro hoy. Dios quiere liberarte hoy. Es como esa frase, el ayer ya pasó, mañana quién sabe. Es el hoy. Dios en cada Eucaristía hace una actualización de su muerte y su resurrección, que significa cada día para Dios es un hoy. Esto es un poquito más filosófico. San Agustín decía, mi pasado presente, mi presente presente y mi presente futuro. O sea, es el eterno presente de Dios, porque Dios hoy en el presente quiere actuar en tu vida. Así que cuando salgan estos temas, usted manténgase en la línea más sana, en la línea que usted sabe que es firme. No se vaya por gajos que no saben si cualquier rato se quebran. Salen muchas historias interesantes, pero que no tienen que ver con la fe. Por eso es bueno la lectura de la palabra. Una persona que ha leído la palabra de Dios sabe por dónde camina. La mayoría se equivocan y entran en muchas de estos temas porque no conoce la Biblia. No conoce el primer libro de la Biblia donde está enseñado cómo el pecado entró en la humanidad y cómo ese pecado sigue actuando en la humanidad, al igual que lo hizo en Adán y Eva, al igual que lo hizo en Caín y Abel. Por la falta de conocimiento muere mi pueblo, profeta Oseas. Antes de entrar a estos temas nuevos, creativos, que parecen, que llaman la atención, usted primero lea la Biblia. Usted primero lea la Biblia. No solamente aquí me dice Edgar Uribe, sobre todo en retiros carismáticos, no sé si me está diciendo sobre estos temas nuevos. Miren, yo les voy a decir, aquí en mi país, yo encontré estos temas raros, no en los carismáticos. Encontré en grupos que se autodefinen marianos. Hay muchos grupos que están utilizando el nombre de María, se autodefinen muy marianos y que andan buscando más visionarios que los mismos carismáticos, que no pueden decidir algo en su vida si un visionario no les dice algo. Es increíble. Y aquí vino a Bolivia, esto también es denunciado, así que vino a Bolivia uno que tenía un nombre como bíblico y que según él había recibido de Dios y de la Virgen los lugares donde cuando venga el fin del mundo ellos iban a estar protegidos. Mire, desde ahí una persona que no conoce de Biblia se deja engañar, porque ¿qué dice el Apocalipsis? Cielo y tierra pasarán, no van a haber cuevas, no van a haber zonas, montañas o cosas como esa donde uno se puede esconder del fin del mundo. Cuando venga el fin del mundo, mira, así va a ser ¡zap!
Listo, no hay donde se esconda. Así que lea la Biblia, conozca la Biblia. Esto yo lo he escuchado muy fuerte en grupos que se autodenominan marianos y que andan peleándose contra unos, contra otros, diciendo quiénes son los únicos que tienen la razón. Hasta algunos se denominan el resto, como si fueran los únicos elegidos de Dios. Y Dios, dice la palabra, Jesucristo murió por todo. Así que cuando un grupo de personas se autodenomina el resto, está rechazando la salvación de Cristo, que es por todo. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya se aburrieron. Creo que ya me pasé casi 2 horas. No hay más preguntas. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer, sí, se puede dar el don de milagro orando a distancia. Se puede dar, se puede dar. Recuerde, es Dios actuando, no somos nosotros. Nosotros tenemos límite, Dios a distancia. A mí me ha pasado muchos milagros por medio de una llamada. Así de sencillo. Y yo estaba en un país y la otra persona estaba al otro lado, en el otro continente, por una llamada. El don no tiene límite porque es para el bien común. Así, vamos a hacer entonces una oración y vamos a clamar este don de milagros. Querido hermano, este don lo clamamos para luego ir a ponerlo en práctica. Este don lo clamamos como todos los dones para ejercitarlo todos los días. Ponga su mano en el corazón y juntos digámosle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, como has recibido la grandeza y el poder del Padre, tú también nos las has dejado a tu iglesia, las has dejado a tus apóstoles, a tus discípulos e incluso a aquellos que no representan a los sacerdotes, que no representan a los obispos. Tú lo has dado a los laicos, tú has dejado esa gracia para todos, Señor, para todos, Señor. Esa gracia, Señor, quiere inundar el corazón de aquel que quiere servir, de aquel que quiere presentarte a ti, aquel que quiere evangelizar con poder y confirmar la palabra con el poder de tu amor. Bendito Señor, te entrego a todas estas personas que se reúnen en esta noche para conocerte, para amarte, para aprender más de ti, de tu palabra, para conocer las grandezas de tu palabra por medio del don de milagros, para que así como lo claman, reciban reciban este don para que tengan una palabra firme que levante al caído, reciban este don para que la lluvia venga sobre tierras secas que están gritando por la fertilidad, reciban este don por aquellos que han perdido sus trabajos, por gobiernos que están destruyendo sus países, reciban este don para que la naturaleza no venga a destruir los lugares por las inundaciones, por la sequía. En el nombre poderoso de Jesucristo, clamamos el don de milagro para que se manifieste en la vida de estos hijos tuyos, como servidores tuyos, como aquellos que buscan el bien de la iglesia, como aquellos que quieren exaltarte a ti, Dios y Señor de nuestras vidas, Jesucristo. Ora basaya andara mandará, oriandara marandara, iriasora mandará, oriandara marandara, iriandara marandara, uriasora mandará. Bendito Espíritu Santo, inunda con fuego el corazón de cada persona para que reciba los dones que han estado recibiendo en cada clase, en cada curso, que esos dones se extiendan a cada corazón, a cada vida, que esos dones hagan crecer la fe de los que se han apartado. Bendito Dios, que los milagros se manifiesten en un tiempo de incredulidad, que los milagros se manifiesten en medio de personas que han rechazado a Dios, que los milagros se manifiesten en esta tierra que grita, que se manifieste el hombre, que se manifieste el hombre con el poder de Dios. Se queja con dolores de parto, la creación clama con dolores de parto, la manifestación de los hijos de Dios. Que se manifiesten los dones en estos hijos, los bendigo, para que sus vidas crezcan en gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias, Francisco, y a todas las personas que han participado. Muchas gracias, Fray Rafael.
Un abrazo grande hasta Bolivia. Muchas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga y oramos por usted y por su ministerio. Muy bien, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Vamos hacia adelante. Escríbanos ahí en los comentarios cómo están, cómo se sienten hasta este momento. Hemos visto ya los siguientes temas, ¿no? Y si pueden todavía quedarse por aquí unos 2 minutos, excelente. Hemos visto los siguientes temas. Es muy importante no perder de vista el camino recorrido y el camino que viene por delante. Estuvimos hablando en un primer momento con el padre Diego Jaramillo, los fundamentos de los carismas. Después estuve hablando sobre los carismas en la historia de la iglesia. Vino Reinaldo Becerra de Brasil y nos habló del bautismo en el Espíritu Santo y los carismas. Y empezamos, después de esta primer parte, como 3 temas fundamentales, a ir hablando de esta lista de carismas que nos presenta San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 10, que no son los únicos, ¿ok? Que no son los únicos, sino que son carismas que la iglesia ha llamado y ha tomado dentro de su lenguaje, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 799, que está en la Lumen Gentium, en el numeral 12, en el Magisterio de la Iglesia, carismas extraordinarios, ¿no? Y ya hemos hablado de discernimiento de espíritus con el padre Vicente, hablamos de fe carismática con Miguel Horacio, hablamos de palabra de sabiduría con Jim Murphy, hablamos del don de profecía con Peter Herbert de Estados Unidos, hablamos hoy del don de milagros con Fray Rafael Guzmán. Todavía estaremos hablando sobre el don de lenguas e interpretación, así como también el carisma de sanación, que algunos vi que todavía tenían preguntas. Es muy normal, son muchas personas y a veces no todas las preguntas se pueden responder, pero creo que el curso las va respondiendo. Amén. Sesión a sesión se van respondiendo. Todavía estaremos hablando de estos temas y otros temas más que vienen por delante, con Lina González, con el padre Vicente, que también todavía estará con nosotros, con este servidor. Estaremos hablando más adelante del don de lenguas e interpretación, así como del carisma de sanación en su amplitud, que menciona San Pablo acá, pero el carisma de sanación en su amplitud. Un tema muy importantísimo como lo es dentro de la espiritualidad y de lo que ayuda a abrirse a la experiencia de los carismas. Ya lo verán con Lina González. No voy a quemar el tema de Lina, mencionando el título, que sea sorpresa, pero estaremos hablando también de carismas ordinarios. No solo estos carismas, sino de lo que la iglesia llama carismas ordinarios. ¿Qué son? Y de otros carismas que hay en la iglesia, que hay en la Sagrada Escritura, que menciona San Pablo, no solo en 1 Corintios 12. Estamos profundizando esta lista de 1 Corintios 12, del 8 al 10, uno a uno de los carismas, ¿sí? Para darle pues una mayor amplitud y profundidad. Estaremos hablando de lo esencial de la vida carismática y después también de cómo abrirnos a los carismas, algunas claves prácticas que nos pueden ayudar. Más o menos el panorama que tenemos por delante en este curso, que hemos tratado de que sea pues de una manera integral, de que sea pues abarcar el tema de carismas lo más global posible, por utilizar este término, y podríamos seguir con mucho más sesiones. Pero bueno, sigamos adelante y esperen noticias más adelante, ¿no? El proyecto Timoteo no terminaremos de evangelizar y de seguir, pues, llevando a cabo lo que el Señor nos va pidiendo, nos va moviendo.